En los siguientes minutos pretendo reflexionar sobre algunas cuestiones de derecho administrativo sancionador. Pero antes de eso voy a poner en evidencia dos puntos de partida sobre los cuales voy a asentar todo lo que voy a decir después. El primer punto de partida es mi postura ideológica, un poco puesta en evidencia por el doctor Diario recién, en cuanto a tratar de pensar un derecho administrativo en donde la persona y su dignidad sea el centro de escena. Pues entiendo que el derecho administrativo que hemos construido se ha hecho en base siempre a la prerrogativa estatal, teniendo en cuenta ese centro de propagación en cuanto a lo que puede hacer el Estado y cómo queda justificado desde un nivel de interés público como un concepto holista, sin matices. Por eso entiendo que todas las temáticas del derecho administrativo deben ser reflexionadas a partir de esa plataforma, lo que no quiere decir destruir lo que hemos construido, sino solo repensar y mantener lo que se adecue a los derechos fundamentales, ir matizando las categorías para no pensar siempre en términos absolutos. El segundo punto de partida que quiero poner en evidencia es que para mí el derecho sancionador es derecho administrativo, no derecho penal como todavía sostienen algunos autores, como por ejemplo Zaffaroni o Soler. A partir de esa idea, voy a hacer algunas alusiones a lo que es la realidad del derecho administrativo sancionador hoy en nuestro país, y en esto voy a pecar de genérico, y después haré algunas reflexiones sobre temas que considero que deben modificarse. Para empezar por esa realidad, les voy a leer unas palabras de Alejandro Nieto de su libro Derecho Administrativo Sancionador. Dice: el derecho administrativo sancionador se ha convertido en una coartada para justificar las conductas más miserables del poder público, que sancionan, expolian y humillan, protegidos por la ley y a pretexto de estar ejecutándola con toda clase de garantías. Este es, según Nieto, el escalón más infame al que puede descender el derecho. Vamos a ver si eso es realmente así. Cuando nosotros ingresamos en un procedimiento sancionado, lo primero que advertimos es que no es obligatorio el patrocinio del letrado. Es decir, que ya desde esa perspectiva, este procedimiento nos muestra un problema de segmentación horizontal o vertical, mejor dicho, en el sentido que las personas que tienen menos recursos ya quedan en un estado de indefensión. La segunda nota es que los tipos sancionatorios son muy abiertos. Primero, que en general son formulados por vía reglamentaria por la propia administración, porque nosotros sabemos que el principio de legalidad en nuestro sistema no se ha construido de la misma manera que en los países europeos. Entonces, es la propia administración la que va a decir qué es una falta. Y encima, esa falta, el tipo de esa falta, la conducta, es muy abierta. Por ejemplo, pensemos en falta de decoro. Todo puede entrar por la puerta de la falta de decoro. Con lo cual ya la administración tiene un amplio abanico para valorar la conducta del supuesto infractor y decir si es falta de decoro o no lo es. En tercer término, la administración es la que acusa, investiga y valora los hechos, cumple todos los papeles. Y además, como recién apuntaba Claudio, su conducta se presume legítima, con lo cual los principios de indubio pro reo, principio de inocencia, no rigen, sino todo lo contrario. En caso de duda, se inclina la balanza en contra del investigado y a favor del Estado y se presume su culpabilidad, porque es el afectado, digamos, el supuesto infractor, el que debe probar que no es culpable. Mientras tanto, en caso de duda, todo es a favor de la administración. Además, esto también lo ha notado Claudio, la presunción de legitimidad es contraria al principio de verdad material. Si nosotros vamos a decir que el procedimiento sancionado está orientado a conseguir la verdad, no podemos entonces presumir su legitimidad, porque estaríamos violando ese principio. A su vez, también ese principio de la verdad material viola una garantía constitucional, que después veremos si la podemos traspolar o no al derecho administrativo sancionador, que es no declarar contra sí mismo. Porque si nosotros seguimos los lineamientos clásicos, vamos a decir que se busca la verdad material, que el administrado es un colaborador y por lo tanto que tiene que decir la verdad de lo que ocurre. Si seguimos avanzando en el procedimiento, después veremos que la administración al momento de aplicar la sanción tiene una amplia gama de posibilidades y volvemos ahí a otra cosa que decía Claudio, que es el tema de la discrecionalidad. ¿Qué es discrecionalidad? Porque en esto, si vemos la jurisprudencia de la Corte, vamos a ver que hasta el año 91
Matices mediante, la Corte consideraba que la discrecionalidad era una cuestión política no judicial, con lo cual un ámbito exento de control, a pesar de todas las garantías constitucionales que tenemos en nuestro sistema. Pero tampoco la discrecionalidad que se empieza a admitir en su revisión es lo que dice Juan Corbalán, digamos, en sentido técnico y de elevación y de erudición. En la media, la discrecionalidad es la posibilidad de elegir entre dos o más alternativas igualmente válidas. Eso es lo que básicamente piensa quien va a aplicar la sanción y lo que normalmente repite los títulos. Ahora, yo me pregunto, ¿es verdad que la discrecionalidad es la posibilidad de elegir entre dos o más alternativas igualmente válidas? ¿Hay dos o más alternativas igualmente válidas para el ordenamiento? Yo entiendo que no. Siempre hay una alternativa que es la más justa y que es la más proporcional. Y eso es lo que hay que asegurarle en un estado ideal, por supuesto, a quien está sometido a un procedimiento sancionador. Porque si queremos respetar su dignidad, no le podemos decir al sancionado que es lo mismo expulsarlo o cesantearlo que suspenderlo. No le podemos decir que es lo mismo suspenderlo un día o 20 días, si no, no le aseguramos su dignidad. Y a su vez, si yo busco en los libros, veré que la mayoría de los autores me van a decir que para decidir si le pongo 1 o 20 días de suspensión, la vara es el mérito, la oportunidad o la conveniencia. Y yo me pregunto, ¿podemos aplicar una vara extra jurídica para aplicar una sanción? También me pregunto, ¿la conveniencia de quién? ¿El mérito de quién? ¿De un funcionario, de la administración, de un partido político? Esto no se puede admitir en un Estado de Derecho. La sanción en todo caso se fija en base a patrones jurídicos como la gravedad, la reincidencia, etc. Avanzando aún más, me encuentro en la situación en que la sanción está impuesta. Es notificada al sancionado. A partir de ese momento, esta persona queda expulsada de la administración, desde que recibe la notificación. Queda sin su salario, sin su obra social, no tiene más, no puede aplicar su futuro de jubilación, toda su familia queda en un total estado de abandono. Evidentemente que el cumplimiento de una sanción antes de que esta quede firme, viola el principio de inocencia que lo tiene el peor de los criminales, pero no lo tiene el que es sancionado por la administración. A partir de ahí, queda obligado a impugnar el acto administrativo en un breve plazo de caducidad, agotar la vía administrativa, promover una acción contenciosa que debe nominar bien, por ejemplo, en Córdoba, porque si se equivoca pierde. Luego de 10 años, y si tiene mucha suerte, y si el juez no le dice que se trata de una cuestión de mérito por primera conveniencia o que es un aspecto discrecional que no puede ingresar, concebida arruinada, logra una sentencia que le dice que tiene razón. A pesar de que tiene razón, muchos tribunales le dirán que no tiene derecho a cobrar los salarios caídos porque no trabaja, porque estaba en su casa, entonces ahora no le podemos pagar los salarios caídos porque no tiene nada. Ustedes advertirán entonces dónde están los derechos fundamentales del sancionado, dónde está el equilibrio entre prerrogativa y garantía, dónde está el derecho a una buena administración y lo lejos que estamos de tener un derecho administrativo sancionado que gira en torno a la dignidad humana. Algunas otras cuestiones considero de menor gravedad. La situación del denunciante. El denunciante no puede seguir siendo relegado a la nada. El denunciante tiene que empezar a ser parte, pensemos en un caso de ruido molesto, de contaminación, debe poder ofrecer pruebas, debe poder impugnar. No se trata de función jurisdiccional, sino de función administrativa. La Corte hasta hace unos meses acaba de repetir que se trata de función jurisdiccional de la administración cuando se dicta un acto administrativo aplicando una sanción. Siempre me he preguntado cuál es el motivo de eso. Y considero que ese error se justifica desde un punto de vista histórico, porque en Francia las contravenciones nunca fueron aplicadas por la propia administración. Se mantuvieron en cabeza de los jueces, como pasó en Suiza o en Austria. Entonces, cuando se estudian los libros de derecho administrativo francés, se entiende que la sanción o la contravención es una decisión de tipo jurisdiccional porque la aplica el juez. Pero acá este derecho administrativo es otra cosa. El solo respeto. Todavía, sobre todo en las provincias, se sigue diciendo que para impugnar una sanción, pongamos una multa, hay que pagar antes. Y todos sabemos que eso solamente, y en el peor de los casos, se puede aplicar a los tributos. La caducidad de instancia, la prescripción, el carácter del plazo para sumariar son todos temas relacionados.
En el sistema federal, quien está siendo sancionado, a pesar de que la administración no movilice el expediente, no puede tratar la caducidad de instancia. Entonces queda sometido al plazo que maneja la propia administración. Lo mismo ocurre con el tema de la prescripción, que la Corte acaba de abordar en el caso de Osis. Años y años, 20 años en un sumario. Mientras tanto, la persona queda sometida a esa situación. Por eso se habla del carácter de los plazos para sumariar, pero la mayoría de los tribunales no opinan como la Corte. La mayoría de los tribunales sostienen que los plazos para sumariar son meramente ordenatorios, que no hay incompetencia en razón del tiempo. Si ese no es un supuesto de incompetencia en razón del tiempo, ¿cuál es entonces? La Corte nos habla, a partir de hace un año, del año 2009, y lo repite ahora, de que el derecho administrativo sancionado también debe cumplir con la garantía del plazo razonable. De ese cual quiero decir una cuestión que me parece importante, que van en esta línea que insinúa el doctor Viale y que yo también comparto, de buscar siempre la eficacia de los derechos fundamentales. Fíjense que en ese caso, 20 años para un sumario, la norma del Banco Central establecía que cada 6 años prescribía, o a los 6 años prescribía, pero que si había impulsos, eso se iba renovando. Cuando llega a la Corte hace una interpretación flexible del principio de legalidad, porque nosotros pensemos que cualquier tribunal dice, no, mire, si yo tengo una norma que me dice que esto se interrumpe así, y eso se ha dado a la práctica, y bueno, lo lamento. La Corte hace una interpretación flexible del principio de legalidad. Fíjense que no declara la nulidad del acto administrativo sancionatorio, nunca se referencia a eso, no declara la inconstitucionalidad del artículo que dispone esa modalidad, sin embargo, dice que la sanción es inválida para proteger la eficacia de los derechos fundamentales. Eso de también empezar a despejar un poco el tecnicismo y buscar que el derecho administrativo sirva para que todos vivamos mejor. Por último, todo esto que vengo diciendo nos pone frente a un problema que es saber qué garantías y qué principios hay en el derecho administrativo sancionado. Entonces acá empezamos en esa discusión que también termina siendo de biblioteca. Todos van a decir, se aplican las mismas garantías del derecho penal, lo dice la Corte, pero la realidad y lo concreto es que cuando nosotros trasladamos los principios del derecho penal al derecho sancionado, no se pueden aplicar, porque la forma en que está organizada la administración, la estructura y su forma de funcionar no lo hacen aplicar. Entonces, si vamos a decir que se aplica ese principio y después la práctica se mire, esto se aplica pero de otra manera, entonces no tenemos nada. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, por lo pronto debemos tener en cuenta que la Corte Interamericana y nuestra Corte Suprema dicen que eso es así. Y en segundo lugar, creo que eso es lo más importante y que es mi conclusión, que las garantías de los principios del derecho administrativo sancionado son la gran deuda que tenemos del derecho administrativo. En España y en otros países se ha trabajado sobre eso, se ha constitucionalizado o se han dictado leyes precisas que establecen las garantías. Todavía en esta materia nosotros nos queda mucho por hacer y creo que ese es el gran desafío para no seguir en la misma situación de ahora donde el derecho administrativo sancionado no asegura la dignidad de la persona humana. Nada más, muchas gracias.